Estimados aprendices, hoy 1 de agosto de 2023 para el trabajo autónomo vamos a desarrollar los tres ejercicios que habíamos desarrollado anteriormente por consola, pero a través de Windows Forms. Entonces, primero que debemos tener en cuenta que vamos a crear nuestro proyecto. Ya sabemos que estamos trabajando en Visual Studio 2022, no Visual Studio Code. Vamos a seleccionar acá un proyecto y en la opción de filtros vamos a filtrar por lenguaje C Sharp, tipo de plataforma Windows y tipo de proyecto escritorio. De las opciones presentadas vamos a seleccionar aplicación de Windows Forms con Net Framework y vamos a configurar el nombre del proyecto. Botón de crear y pues ya va a quedar creado nuestro proyecto. Inicialmente pues tenemos un formulario, el formulario principal. Aquí ya tenemos habilitadas las opciones que conocemos como herramientas del IDE. Tenemos por este lado el cuadro de herramientas. Acá tenemos el explorador de soluciones y la ventana de propiedades. Aquí podemos cambiar cualquier tipo de propiedad en diseño de cualquiera de los componentes que integremos en nuestro formulario o del mismo formulario. Entonces la idea es, como lo mencioné inicialmente, desarrollar estos tres puntos, pero a través de Windows Forms. La idea también es incluir propiedades, las propiedades también las hemos venido manejando y las propiedades las entendemos como esa síntesis entre la declaración de atributos y los métodos get y set de ese mismo atributo. Entonces, cada uno de estos ejercicios, cada uno de estos puntos va a requerir que ustedes codifiquen una clase. De hecho, ya la tienen codificada partiendo de la base que hace parte, estos tres puntos hacen parte de una actividad que teníamos anteriormente, pero el desarrollo era a través de consola. En esta ocasión pues vamos a desarrollarlo a través de Windows Forms, es decir que la clase que ya tenemos codificada o que ya habíamos codificado para el desarrollo de cada uno de estos puntos, podemos integrarla al proyecto, de la misma forma que lo hemos venido haciendo. Clic derecho sobre el proyecto, agregar, nuevo elemento, y aquí tenemos pues la opción de clase. Voy a dejarlo así. Aquí recordemos, entonces tenemos el namespace, acercar un poco ahí, y toda la parte de importaciones que ya sabemos que en .NET se utiliza la palabra reservada using. El namespace, si hacemos la analogía con Java, viene siendo el package, es el lugar donde se va a organizar el código, y pues a este nivel tenemos la clase. Entonces aquí podemos definir las propiedades que vayamos a utilizar para el desarrollo de cada uno de los puntos, y pues ya sabemos que la forma de declaración, aquí viene el nivel de acceso, el tipo de dato que va a retornar, aquí el nombre que va a tener ese atributo, y entre paréntesis get y set.
Esto en principio, lo que habíamos dicho inicialmente, sintetiza la forma en que declarábamos estos componentes. Entonces anteriormente, ¿cómo lo estábamos haciendo? Definíamos nivel de acceso, tipo de dato. Voy a dejar comentariado esto un momento para hacer el ejemplo con ese mismo atributo. Y aquí tenía inicialmente declarado el atributo. Aquí el ID me está sugiriendo que cree el método constructor. En, en C# podemos de pronto omitir, va a quedar por defecto creado ese constructor de tipo nulo o vacío, como el que estamos viendo actualmente acá en la línea 13. Entonces ahora, como lo hacíamos anteriormente, definíamos los métodos get o set para ese atributo. Va a setear, no va a tener ningún tipo de retorno. Set atributo. Y aquí recibíamos por parámetros. Aquí me sugiere. Acá tenemos entonces el método set. Y aquí podemos codificar también. De hecho aquí me sugirió el mismo ID, la estructura del método get. Entonces tengo el nivel de acceso, el tipo de retorno que va a tener el método. Y voy a retornar. De hecho, si lo manejamos como lo veníamos manejando habitualmente, aquí vamos a tener que esto es un método y estamos retornando el valor del atributo. Entonces, lo que decíamos, esta línea de acá sintetiza todas las que estamos viendo acá. Entonces, en principio tenemos la declaración de del atributo de la propiedad de la clase. Y tenemos aquí especificado que va a tener un método para obtener el resultado actual de ese atributo y un método para setear el valor de ese atributo. Entonces, a esto hace referencia las propiedades. Listo, aquí podríamos entonces este código y esta sola línea pues está sintetizando tanto la declaración del atributo como la declaración de los métodos get y set para alterar el estado o el valor que tiene ese atributo en determinado tiempo de la ejecución. Entonces, de este lado vamos a tener las clases que vamos a crear para el desarrollo de cada uno de los puntos. Entonces son 3 puntos, aquí tendría 3 clases y pues las estaríamos utilizando, llamándolas desde los formularios para el desarrollo de las diferentes actividades. Entonces, eso sería en principio el desarrollo de la actividad. Y para organizar un poco el tema de cada uno de los puntos que vamos a desarrollar, vamos a agregar acá un botón. Recordemos que aquí en la tabla propiedades, en la ventana propiedades, dependiendo el objeto sobre el que esté, él va cambiando las propiedades que está mostrando acá. De igual forma, si requiero alterar, aquí tenemos una lista desplegable con cada uno de los componentes y me estaría mostrando cada una de las propiedades de acuerdo al elemento seleccionado. En este momento se encuentra seleccionado el objeto, el botón. Voy a cambiar la
propiedad que está mostrando. Entonces, digamos que este para mí sería eh, el botón que me va a enviar al formulario en el que se va a desarrollar el punto 1. Aquí le cambio el texto. Y en la parte de diseño estaría cambiando el botón con el cual lo voy a identificar dentro de la interfaz. Miremos acá al centro. Listo. Aquí tendríamos el botón y vamos a agregar desde acá un nuevo elemento o directamente desde acá formulario Windows Forms. De acá nos va a llevar pues a la misma página donde seleccionamos para agregar un nuevo elemento y aquí nos está pidiendo que definamos el nombre que va a tener ese formulario. Entonces ya de este lado tenemos el formulario 1, que es el que se creó por defecto, aquí en el que agregamos el botón, y tenemos el formulario donde vamos a desarrollar el punto 1. Entonces, ir aquí al formulario principal, dar doble clic y me va a llevar al sitio donde puedo codificar el evento clic que se produce sobre el objeto botón 1. Entonces aquí lo tengo arriba un poco más especificado. Me dice dentro de Windows Forms el formulario 1 y aquí el método que estoy codificando dentro de la clase. Y entonces el objetivo de este botón va a ser abrir el formulario que tiene el desarrollo del punto 1. Entonces, como lo habíamos visto en ese repaso que hicimos de programación orientada a objetos, el formulario como tal es una clase. Defino acá la clase, el identificador que va a tener a nivel de código. Y aquí, de hecho, él me sugirió, y tengo el identificador que va a tener dentro del código, palabra reservada new, y de este lado el método constructor de esta clase de acá. O sea, acá ya tendríamos ejemplificado nuestro objeto y con la propiedad show, con el método show, estaríamos cargando ese formulario. Vamos a ir al formulario punto 1 y en este vamos a agregar botón. Ver, es el que se va a encargar de cerrarme el formulario actual. Voy a cambiar acá a nivel de diseño el nombre del objeto. Y aquí con doble clic sobre el botón estaríamos llegando al método a donde se codifica, se implementa el código o el comportamiento que va a tener este botón cuando se le haga clic sobre él. Y vamos a utilizar esta variable de contexto para indicar que es sobre el mismo formulario y vamos a ejecutar el método close que nos va a permitir cerrarlo. Entonces vamos a iniciar acá
Entonces, en principio, ustedes ya pueden cambiar acá diferentes propiedades de este formulario. Aquí el texto que se muestra, si quieren colocarle en la parte de atrás un background, alguna imagen. Y aquí van a tener tres botones. Cada uno de esos tres botones pues me va a llevar al desarrollo de cada uno de estos puntos. Para este, estamos con punto 1. Aquí tendrían ustedes punto 2, punto 3. Y aquí un botón que permita cerrar también este formulario principal. Voy a colocarlo aquí en ejecución y me abre el nuevo formulario, formulario punto 1. Aquí digamos que estarán los elementos que ustedes consideren necesarios para el desarrollo de ese punto, un label acá que me contextualice, aquí de pronto algún label que me indique qué valor se debe ingresar y un text box donde se ingresen los valores y algún botón que me permita realizar el cálculo o lo que el punto como tal me esté solicitando. Pronto acá un label donde me muestra el resultado y al hacer clic sobre ese botón pues me va a mostrar en el área que tengo definida sobre la propiedad o sobre el objeto que tengo definido el resultado de la operación. Entonces, una vez se realice, tengo acá la opción de dar clic en el botón salir para cerrar este primer formulario y podría ya después ejecutar el punto 2 y el punto 3 a través de cada uno de los botones que ustedes codifiquen para eso. Y este formulario principal pues también debe tener su botón para salir como tal de la aplicación en general. Esta pues muchachos es la actividad que tenemos el día de hoy. La idea entonces a nivel de conceptos estaríamos trabajando todo el tema de propiedades, también estaríamos trabajando sobre programación orientada a objetos. Aquí digamos que vemos evidente esos conceptos que habíamos visto porque el formulario como tal o los formularios que generamos adicionales pues en principio son clases y esas clases generan objetos. Ese formulario que tenemos es un objeto y ese objeto tiene unas propiedades, unos atributos y también tiene codificado a nivel interno unos comportamientos. Esos comportamientos son qué va a suceder con la aplicación cuando hacemos clic sobre determinada opción, sobre determinado botón. ¿Listo muchachos? Entonces yo les cargo en el Classroom este video para que lo tengan como base para el desarrollo de la actividad y como tal la especificación de lo que se debe realizar. Una vez finalizado, ustedes exportan su proyecto. Aquí pueden abrir esta carpeta acá en el explorador y pues los va a llevar a donde se encuentran almacenados todos los proyectos. Aquí seleccionan el proyecto sobre el que trabajaron, pueden transformar en un zip, un RAR y pues lo subirían como evidencia del desarrollo de este trabajo autónomo. ¿Listo muchachos? Entonces, como les digo, ya les queda cargada la actividad allí para que la desarrollen en el tiempo que tienen previsto el día de hoy para eso. Muchas gracias, que estén bien.